Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, por este tiempo que nos permites venir ante ti una vez más, por este día que ya casi termina, por haber estado con nosotros, por habernos dado fuerzas. Gracias por habernos sostenido, por haber hecho a tu manera, por tomar el control de nuestra aflicción y de nuestros afanes. Te damos gracias esta noche. Y rogamos, amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu Espíritu pueda sembrar en nuestro corazón ese deseo constante de acercarnos a ti, de buscarte, de tener necesidad de estar en tu presencia, ese deseo de vivir tu palabra, ese deseo de congregarnos conforme tu palabra nos enseña. Y te damos gracias, porque conforme a tu promesa esta noche no estamos solos. Tu palabra dice: mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos unánimes juntos, porque allí tú derramas bendición y vida eterna. Tu palabra dice que donde hubieran dos o tres reunidos en el nombre del Señor, allí estaría su presencia también. Por tanto, esta noche no estamos solos. Y los que estamos aquí, los que vinimos, los que acudimos a tu llamado, recibimos de ti, nos gloriamos en tu presencia, nos gozamos en tu presencia, sabiendo que si tú estás con nosotros, estamos con la mejor compañía que pudiera existir. Y acudimos en este momento a colocar en tus manos este tiempo, este momento, lo que queda de este día, confiando que todo lo que te entregamos a ti, que todo lo que tú controlas, que todo lo que te entregamos a ti para que te gloríes, para que te enseñorees, estará en el lugar correcto y con la persona correcta. Te damos gracias, porque hasta esta hora tu misericordia ha sido efectiva sobre nosotros. Esa renovación diaria, porque tu palabra dice que tus misericordias se renuevan cada mañana. Esa renovación que hiciste hoy valió la pena, tuvo un efecto, y te damos la gloria y la honra, porque estamos contigo y tú con nosotros. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche en Filipenses capítulo 2, y vamos a leer en el versículo 5 y en el versículo 6. Filipenses dos, versículos 5 y 6. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: haya pues en ustedes. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Filipo. Este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y vamos a dar un salto al Evangelio de Juan, en el capítulo 16, y leemos en el versículo 15. Juan 16, 15. Aquí habla Jesús. Estaba hablando con sus discípulos acerca del Espíritu Santo,
Y Jesús dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Y allí mismo, volteando la página, en Juan 17, versículo 10, en la oración intercesora de Jesús, Jesús dice, todo lo mío es tuyo. Él está hablando con el Padre. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. 3 versículos, pero empezamos hablando en Filipenses. El apóstol Pablo dice, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Jesucristo. ¿Y cuál fue el sentir? Dice que no consideró ser semejante, que no consideró ser igual a Dios en lo que respecta a señorío, a gloria, a majestad, a poder. Dice, no consideró ser semejante a Dios como algo a que aferrarse. Y el mismo Jesús, en los 2 versículos que acabamos de leer en Juan, habla de algo que como iglesia nosotros debemos aprender, o debemos retrotraer, o debemos recuperar. Jesús dice, lo que el Padre tiene es mío. Y después dice, es que lo mío es de Él y lo de Él es mío. Jesús no se aferraba a nada porque sabía qué era lo que tenía. Jesús no se aferraba a nada porque sabía quién era en medio del mundo en ese momento. Y aquí un conflicto que sucede, que estalla dentro de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo pareciera que se nos hubiera olvidado que tiene un solo propietario, que se llama Jesús, que pagó un precio que para algunos es ridículo o es loco, pero dice que fuimos comprados a precio de sangre. La iglesia, contaminada por el humanismo, contaminada por doctrinas, por vientos que Satanás ha introducido, ha terminado enseñando y cambiándole la titularidad, el propietario, a la iglesia de Cristo. Lo hemos dicho muchas veces, desafortunadamente la gente piensa que la iglesia es este lugar donde estamos, las 4 paredes. Este es nuestro local de reunión. Este es un sitio de reunión. Cuando nosotros nos vamos, esto queda solo, esto queda vacío. Si Dios necesita que alguien cuide esto allá al frente, nosotros hemos visto cosas sorprendentes que Él ha hecho, porque hemos pasado por aquí 11, 12 de la noche y hemos visto que hay gente que duerme aquí en la puerta de la iglesia. Personas que deambulan en la calle y se quedan aquí a dormir. Pues de alguna manera ellos están cuidando la estabilidad de este lugar. Entonces, el contexto de la propiedad de la iglesia desafortunadamente ha sido tan manoseado y tan manipulado, que por eso es que muchos han resucitado el ministerio pastoral bajo el concepto de los levitas y no bajo el concepto de la gracia. Porque si yo me muero, entonces mi hijo debe ser el que se quede con el lugar. Y si no tiene el llamado, y lo hemos dicho muchas veces, y si ninguno de mis hijos siente el llamado ministerial, entonces la iglesia, la congregación debe acabarse. No, la congregación tiene que orar para que Dios levante un ministro, para que el Espíritu Santo, como hemos venido enseñando estos 3 últimos domingos, coloque el querer, coloque el hacer
haga el llamado a alguien que sienta que necesita levantarse en medio de la congregación, y la congregación, por supuesto, dirigida por el Espíritu, reconocer que esa persona es la que Dios ha puesto allí. La confusión entre templo e iglesia ha revelado el carácter del corazón de muchas personas que hoy se denominan ministros. ¿Por qué? Porque es que esto no es de uno. El día que Cristo venga, nosotros no nos vamos a aferrar a una silla, no nos vamos a aferrar a un cable, no nos vamos a aferrar a un techo, a un aire acondicionado, a un sonido. Y Jesús nos da el más grande ejemplo de lo que es ser desprendido y de lo que es tener el corazón afianzado en el Padre. Pablo dice, oye, haya en ustedes el sentir que hubo en Jesucristo. En la iglesia de Filipo habían problemas. Cada vez que Pablo hablaba a la iglesia, cada vez que Pablo exhortaba, que mandaba una carta, cada vez que Pablo tenía que hacer un viaje, era para resolver un problema que había en la iglesia. Ese era su apostolado. Y cuando Pablo les estaba diciendo, haya en ustedes el sentir que tuvo Jesucristo, les estaba diciendo que en ellos no lo había en ese momento. Cuando Pablo les estaba exhortando acerca de una condición que Jesús reveló, era porque ellos necesitaban aprenderla. Hoy, desafortunadamente, el corazón del cristiano del 2023 no depende de Cristo. Se nos olvidaron los milagros. Se nos olvidó que tenemos a un Padre sobrenatural. Se nos olvidó que la oración no es simplemente una retórica con la que cumplo X tiempo en mi vida devocional diaria, sino que la oración es mi manera de entablar un diálogo con Dios, donde no solamente yo hablo, sino entiendo que Él me habla. Se nos olvidó que el Dios de Abraham, de Jacob, de Moisés, es el mismo Dios de hoy de nosotros. Se nos olvidó cuando el salmista dijo, Jehová Jireh, que el proveedor es Dios. Y nos hemos aferrado a un materialismo que cuando nos vamos a la palabra terminamos estrellándonos contra un muro y haciéndonos pedazos, porque no tiene sentido. No tiene sentido. Caterine, ¿en qué empresa trabajas tú? ¿Cuál es tu empresa? Epa. Tú eres independiente de una empresa, pero dependiente del Señor. Si yo te dijera, ¿cuántos años tienes? ¿Está cotizando pensión, seguridad social? Yo te entiendo. Para la estadística, para los que sacan números, tú eres una desempleada. Para el Estado, muchos de nosotros somos inexistentes. Yo no tengo pensión. Yo soy independiente. Ese es un contexto que colocan cuando tú llenas un documento para decir, este no hace nada, este se rebusca, por decirlo de alguna manera. Lo que no entienden, y es la parte donde la iglesia debe recuperar esa visión de un Dios sobrenatural, es que nosotros no nos rebuscamos. Nosotros dependemos de alguien que prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Me decía alguien, lo que pasa es que la palabra no se le revela a todo el mundo. Y yo difiero de ese pensamiento.
Lo que pasa es que no todos tenemos la disposición de abrir el corazón a la palabra. Pero la palabra se le predica a todo. Si usted llega a 5,000 personas y le enseña la palabra, ellos recibieron, los 5,000 recibieron el mensaje. La disposición del corazón de cada uno es lo que va a marcar la diferencia entre la semilla, como dijo el sembrador salió a sembrar, entre la semilla que da fruto, que cayó en buena tierra, a la semilla que quedó en el camino y se la comieron las aves. Pero es cuestión de disposición, porque si yo aceptara que la palabra no está para ser revelada a todo el mundo, entonces tendríamos a un Dios injusto. Así es. Y sería contradictorio, porque segunda de Pedro 3:9 enseña que Dios no es que retarde su promesa. Algunos dicen que se está demorando, sino dice que es paciente para con todos. Y cuando está ese todos, yo lo colocaría con letras mayúsculas de 10 metros de altura, porque es uno de los versículos más incluyentes que hay en la palabra de Dios. Cuando dice es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Y no está hablando solamente a la iglesia. Ahí está hablando del cosmos con K, que en griego hace referencia al mundo que está allá afuera. El énfasis de nosotros, y creo que tenemos que seguir dándole, porque siempre que predico me llega la misma, es qué estamos haciendo nosotros como iglesia, como imitadores de Jesús, con las almas que están allá afuera. ¿A cuántos nos hemos ganado para Cristo? ¿Qué estamos haciendo para que se cumpla en nosotros esa exhortación que le hace Jesús, Pablo a la iglesia de Filipo, cuando le dice, volvemos, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Jesucristo? No se aferró a nada, a una orden de Jesús. Arcángeles, querubines hubieran descendido. A una orden de Jesús hubiera llovido fuego y todos los que estaban alrededor crucificándolo hubieran desaparecido. Pero él no se aferró a su poder, porque había un plan que cumplir, había un propósito que cumplir. Y si él se hubiera aferrado a su poder, el plan de Dios no se hubiera dado. Es más, no estuviéramos nosotros aquí hablando de un Cristo que restaura, que salva, que transforma vidas. Pero nosotros muchas veces nos escudamos. Con mis hijos he aprendido una cantidad de cosas, y hoy salí con Carlos Daniel, mi hijo, y nos reíamos porque le dije, ¿sabes qué? Esa serie Malcolm me ha recordado muchas cosas de la familia en la que yo me crié, y no lo decía para mal, ni porque mi corazón estuviera dolido, porque ay, me acordé de esos momentos difíciles. No. Pero nosotros no podemos justificar nuestras acciones del presente por los errores del pasado que alguien cometió con nosotros. Esa serie muestra a una familia bizarra. Sí, es una familia totalmente bizarra, disfuncional. La mamá no sabe hablar, grita, el papá grita, es histérico, el uno es violento, el otro es una locura. Y anoche estábamos viendo uno de los capítulos y les nació un bebé nuevo. Y en medio del desvarío del más pequeño de ellos, del que era el último, ya no, tiene una fantasía porque ve que al bebé le van a dar un pantalón nuevo. Dice, no usado, no está roto, no está manchado, no lo dejó otro, es nuevo. Aquí las cosas cambiaron. Fue un momento de fantasía que tuve.
A veces nos escudamos en ese momento bizarro que vivimos, y todos lo hemos pasado por ahí, y uno no puede quedarse allá cuando hay un propósito acá. Yo recuerdo que cuando Venezuela era Caracas era el Nueva York de Latinoamérica, así era. Sí, Diego, todo el mundo viajaba de Colombia a Venezuela, allá era donde estaban los bolos, la gente hablaba de los bolos. Venezuela se tragó una cantidad de gente, entre eso mi papá. Y nosotros esperábamos, había una tía que venía cada 2 años, porque ella traía una cantidad de cosas para la casa. Y le voy a decir que eran las cosas que traía. El equipo de sonido viejo, que ya no les gustaba, iban a botarlo, lo traían para la casa. La ropa que dejaban mi tío y mi sobrino, que eran talla 34, nosotros éramos talla 16, éramos unos pelados de 14, 15 años. Las camisas grandotas que ya estaban lullidas, que iban a botar, ellas lo traían para acá. Pero yo no puedo permitir que eso marque mi presente. Al final, gloria a Dios que no andábamos desnudos. Y yo no puedo aferrarme a eso que me marcó y me dañó en su momento, porque es lógico. ¿Qué joven, qué niño no va a querer ponerse un par de zapatos nuevos? ¿Quién no quiere colocarse una camisa nueva? El día que yo empecé a ganar dinero, mi esposa sabe la historia, yo me dediqué a comprar zapatos de todos los colores. Tenía un pantalón, una camisa y un par de zapatos del mismo color. Yo abría donde estaba mi ropa y eso no cabía. Yo estaba tratando de llenar con lo que ganaba, estaba tratando de sanar la marca que traía desde niño. Y eso solamente se logra con Jesucristo en nosotros. Cuando Pablo le dice a la iglesia de Filipo, hayan ustedes el sentir que hubo en Jesucristo, les estaba diciendo, oye, no se aferren a nada. Nosotros nos aferramos a un billete de 20,000 pesos. Nosotros nos aferramos a una libra de arroz. Hablando acerca de los dones, el domingo, yo decía, mire, Dios a cada quien le entrega por el Espíritu un don. No hay creyente sin don. Partamos de eso. Primera de Corintios 12:11 dice, reparte dones según su voluntad. Y todos los dones no son de profetizar, ni palabras de ciencia, ni hablar en lengua, ni no. Hablaba de los dones de servicio. Mi esposa tiene ese toque de Dios, que ella dice, voy a hacer, oremos por esto, convocamos aquello, y funciona. Yo lo hago y no pasa nada. Es el don. Pero en medio de todo eso yo también observo cómo la gente ha endurecido el corazón. Años atrás mi esposa decía, vamos a hacer una canasta de amor porque en la iglesia hay hermanos pasando hambre. El hecho de que no vengan con la ropa, con los huecos y vengan descalzos, no quiere decir que tengan buena situación. Ahí en la iglesia hay gente pasando necesidad, hay gente sin empleo. Y cuando Dios toca el corazón de mi esposa, yo oro que Dios la respalde. Y hace años mi esposa decía, vamos a hacer una canasta de amor, traigan comestibles. Y eran canastas que se daban. Andrea tiene ese toque de Dios también. Y nos estábamos acordando en el 84, aquella familia. Andrea hizo una convocatoria para ayudar a una familia. Pobrecitos. Y eso sobreabundó. Hubo que repartirle a otros. Dijimos en el 2020 que el evento que sucedió en el 2020 sacaría lo mejor o lo peor de cada quien. Y así ha sido. La gente terminó aferrándose a cualquier cosa porque si daba, se moría de hambre. Si ofrendo, ¿con qué me quedo? Yo soy el que trabajo.
yo soy el que me la sudo. Al final, ¿qué culpa tengo yo de que otro esté mal? Pero decimos que somos de Cristo. Y resulta que con todo eso lo que estamos demostrando es que tenemos un problema por resolver. Porque el tema no es decir usted es mala persona. No, los que somos padres nos preocupamos. Bueno, un padre normal, aclaremos. El padre normal, ¿por qué es lo primero que se preocupa? Por sus hijos. Cayó la provisión, el alimento de mis hijos, la ropa de mis hijos, el techo en que viven mis hijos. Un padre normal. Y apenas es entendible que en medio de un movimiento como lo que estamos viviendo en este tiempo, recurramos a nuestra lógica para decir, es que yo debo pensar en mis hijos. Pero se nos ha olvidado que muchas veces pensar en nuestros hijos es pensar en los hijos ajenos. Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Todos vivimos desiertos, todos vivimos procesos complejos. En algún momento estábamos atravesando un desierto muy fuerte. Y orando mi esposa conmigo, con mis hijos. Un día mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Dios nunca nos ha fallado. Dios nunca nos dejó acostarnos sin comer. Mis hijos lo que necesitaron siempre estuvo al alcance de ellos. Y mi esposa me hizo caer en cuenta un detalle. Nunca le dijimos que no cuando alguien con necesidad tocó la puerta. Fuimos imprudentes. Fuimos a llevar a dormir drogadictos al mismo apartamento donde dormían mis hijos pequeños. Pero Dios sabe que lo hacíamos por amor. La gente dice, emoción, no, amor. El primer amor da para eso. Y un día mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Lo que hoy recibimos no es gratis. Simplemente la Biblia dice que el que siembra, recoge. Pero si nos aferramos a lo que consideramos que nos puede resolver el problema, ¿qué vamos a recoger? ¿No? Estaremos en una lucha constante en nuestras fuerzas, estresados, tratando de resolver algo que Dios quisiera resolver al estilo de Él. Jesús le dice a los discípulos, lo que es del Padre es mío, lo que es mío es de Él. O sea, ahí no había división. Ahí no había conflicto de que no, Él manda más que yo mando más que Él tiene más señorío, yo soy el líder. No, ahí no había nada de eso. Y esto se manifiesta en la iglesia primitiva, cuando en Hechos 2 dice la Biblia que la característica principal de la iglesia primitiva no era que la sombra de Pedro sanara a los enfermos, era el amor. Un amor que a la iglesia se le olvidó que existe. Tiempos difíciles ha habido en todas las eras de la historia. Pero personas con el corazón dispuesto han habido en todas las eras de la historia. Pero personas como Jesucristo, solo una. Y tenía que ser solo uno para poder colocarlo como un ejemplo para imitar. Yo no me atrevería a decir imíteme a mí, porque quizás he dado motivos para que no me imites. Pero hay que imitar a Jesucristo. La iglesia debe recuperar el entender que tenemos que mirar hacia Cristo.
que cada vez que levantamos un argumento nuestro para debatir un argumento espiritual, estamos peleando en una batalla que nunca vamos a ganar. Porque al final Dios siempre tendrá la razón. ¿Por qué aferrarnos a lo que nos hace daño? ¿Por qué cuesta tanto trabajo aceptar que es mejor al estilo de Él que al estilo mío? Esto, que es que el diablo, no olvidémonos de Satanás, porque Satanás no tiene cabida en la iglesia de Cristo. Somos nosotros. Pablo les dice: hayan ustedes el sentir que hubo en Jesucristo, que no se aferró a nada. ¿A qué se estaban aferrando los de Filipo? ¿En qué se estaban justificando para no obedecer a la palabra que estaban recibiendo en ese momento? Y nos damos cuenta que en ese cambio de modelo que hubo en la iglesia de Cristo, allí sí Satanás metió la mano, utilizando nuestros pensamientos, nuestros corazones, para desvirtuar en el corazón de las almas el poder y lo sobrenatural y que es Dios. Hay una promesa tremenda. Dice: ciertamente joven fui y he envejecido, dijo el rey David, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y David tenía todos los defectos del mundo, pero tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hace como un mes y algo prediqué los miércoles. Yo no sé quién lo instituyó, el Señor, porque yo no. Los miércoles son evangelísticos. Hasta ahora no sé si se han dado cuenta. Cuando David llega y dice: ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia? Sí, allá está Mefiboset, que es cojo de ambas piernas, no camina. Vive en lo de Bar, está tirado allá, ruina por todas partes. Tráiganlo, porque ahora va a comer en la mesa del rey. Eso nos habla de un corazón abierto, desprendido y que no se aferraba a nada. Cuando se convoca para ayudar a alguien en la iglesia de Cristo, ¿tú sabes qué espera el Señor? Que todos digan: yo quiero. Que todos digan: yo puedo. Porque es que cuando digo yo quiero, Dios hace que se pueda. Porque es que tenemos un Dios sobrenatural. Pero el día que se hace la convocatoria, yo veo a mi esposa y sé que la carga el ver la pasividad y la indolencia de muchos que saben que sí hay personas que están pasando necesidad, pero que consideran que ese no es problema de ellos. Y resulta que la Biblia nos enseña que en el cuerpo de Cristo, la iglesia, cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se debe doler. Haya pues en nosotros el sentir que hubo en Jesucristo, teniendo los cielos a su disposición, teniendo los arcángeles, los ángeles, los querubines a su disposición, teniendo el Padre a su disposición. No hizo uso de eso porque el propósito era otro: enseñarnos como hombre a que nosotros dependiéramos de un Dios invisible.
No es fácil. Yo sé que no es fácil. A los que nos gusta leer, indagar, investigar, la gente considera que somos intelectuales. No, no es ser intelectuales. Investigar nunca será malo. Indagar nunca será un pecado. Para nada. El asunto es cuando yo indago donde vale la pena. Cuando yo escarbo donde sé que voy a encontrar algo que va a llenar mi alma. La iglesia tiene que volverle la mirada a Cristo, porque Él es el propietario de la iglesia. Él la compró con precio de sangre. No es el pastor, no es el apóstol, no es el evangelista, no es el fuego, es Cristo. Y cuando nosotros miramos exclusivamente hacia el Señor, a pesar de todo lo que estemos viviendo, nos damos cuenta que somos privilegiados. Cuando alguien te pida, antes de decirle que no, cierra tus ojos y ora. Y pregúntale a Dios. Porque siempre habrá en una despensa algo que dar. Siempre habrá en nuestros bolsillos algo que dar. El tema es que muy pocas veces en nuestro corazón hay algo para dar. Termino con esto. Vienen tiempos más difíciles y hay que estar preparados para esto. Estos no son malas noticias, estas son buenas noticias. Porque yo no vengo esta noche a dañarle las emociones a la gente, decirte, ahora sí todo va a ser mejor. Pero si ni siquiera te estás congregando, ¿cómo te va a ir mejor? Oye, si siempre tienes un pretexto perfecto para justificar no buscar de Dios, ¿cómo te va a ir bien? Si tratas mal a tu papá, si tratas mal a tu mamá, ¿cómo te va a ir bien? Si el primer mandamiento con promesa es honra a padre y madre para que te vaya bien en todo y tenga largura de años. Pero como iglesia tenemos que estar apercibidos que si dependemos de Cristo, siempre habrá algo para nosotros. En algún momento prediqué acerca de la bendición de Abraham y hubo alguien que me refutó, pero que usted la llevó a lo material y eso nada más era lo espiritual, era la fe. Sí, yo sé que es el padre de la fe. El padre de la fe. Pero dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham en Génesis 12, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Abraham no preguntó a dónde voy, con quién voy, a quién le vas a decir que me acompañe, cómo vamos a hacer, de dónde vamos a sacar. Simplemente agarró a su esposa, agarró a su sobrino, agarró sus vacas, sus ovejas, sus chivos y se fue. Y dice la Biblia que como él creyó, le fue contado por justicia. ¿Listo? Le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Te bendeciré y serás bendición. Pero es que esto no es exclusivamente la fe. Es que cuando tú tienes un empleo, tú estás siendo partícipe de la bendición de Dios, porque Dios es Jehová Jireh, el proveedor. Cuando tú tienes un arte, cuando tú tienes un talento, cuando tú tienes un negocio, tú estás siendo partícipe de la gloria de Dios. El tema es qué estás haciendo con esa parte que Dios te está poniendo a manejar y que espera que la manejes desde el ángulo espiritual y no desde el ángulo racional. Porque en el ángulo racional es, esto es mío, yo me lo gano, yo me lo merezco. En el plano espiritual es, Señor, gracias por tu misericordia, porque realmente yo no me merecía esto. Enséñame cómo agradarte con esto que me estás dando. Tenemos que cambiar nuestro pensamiento para poder empezar a percibir ese mover especial de Dios que viene para la iglesia de Cristo en este tiempo. Por eso decía que lo que viene es peor, se va a poner peor. Esto no lo digo yo, lo dice la Biblia.
Apocalipsis 3:10 tiene una sentencia, pero tiene la bendición, dice, que Dios guardará a su pueblo de la hora de la prueba que habría de venir sobre todos los moradores de la tierra. Eso nos incluye a nosotros, porque nosotros no vivimos en el aire. No estamos en una estación espacial a 50.000 kilómetros de la tierra. Estamos caminando igual que camina el que tiene o no tiene empleo, el que tiene o no tiene hambre. El tema es que cuando un corazón se rinde totalmente al Señor, Dios se va a glorificar de tal manera que ese caos y esa crisis que el mundo percibe como destrucción, para nosotros será testimonio de que hay un Dios vivo, real y todopoderoso que cuida de nosotros. Todos los días usted es partícipe de un milagro. Usted no se levanta y abre los ojos y respira porque es que usted se lo merece. Usted lo hace porque Dios tiene misericordia de nosotros. Muchas veces porque nos tienen procesos que si nos cortara en ese momento, quién sabe qué sería de nuestra alma. Iglesia, haya en nosotros ese sentir que hubo en Jesucristo. Aferrémonos a Él, aferrémonos a su palabra, aferrémonos a su amor, aferrémonos a sus principios y entendamos que no nos hace falta nada, que lo que retenemos equivale simplemente a bloquear lo que Dios nos quiere multiplicar. Y no hablo solo de lo material. ¿Cuántas personas necesitan un abrazo tuyo? ¿Cuántas personas necesitan escucharte perdono o perdóname? ¿Cuántas personas necesitan, oye, que simplemente te sientes y los escuches un minuto? Eso es sembrar. Eso no es solamente lo material, porque al final Dios te va a tener cuidado de nosotros. Pero cuando usted se enfoca en dar, Dios le dará. Porque Jesucristo no es mentiroso cuando digo que es más bienaventurado dar que recibir. Porque al final la bienaventuranza está en despojarse, no en aferrarse. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra pueda hacer un rema en nosotros y que el Espíritu Santo haya podido hablarnos esta noche a áreas de nuestra vida con las que quizás hemos estado batallando. Porque necesitamos de Él, de su misericordia y de su perdón. Padre, es en el nombre de Jesús que te agradecemos por hablarnos hoy. Es en el nombre de Jesús que acudimos una vez más a decirte gracias. Gracias. Porque realmente somos el fruto de tu misericordia y de tu amor. Somos el fruto de la obra redentora de Jesús, al no aferrarse a nada más que obedecerte a ti. Hoy nos presentamos como iglesia delante de ti para rogarte perdón. Perdónanos, Señor. Nos hemos vuelto mezquinos. Hemos endurecido nuestro corazón. Y al endurecerlo se nos ha olvidado que no solo nos afectamos a nosotros, sino a los que nos rodean. Pero te pedimos perdón. Y rogamos que tu Espíritu Santo en nosotros nos haga sensibles
a entender que hay necesidad alrededor nuestro, que hay necesidad en medio de tu iglesia, Señor Jesús, que hay necesidad en el mundo, que hay necesidad en nuestras familias, que el hecho de que personas no vengan a nosotros llorando, rasgándose las vestiduras, no es porque no necesiten, no es porque no estén pasando por un momento difícil, sino Dios, porque quizás lo que han visto en nosotros no les permite acercarse para encontrar un refugio, un abrazo, una palabra o una mano extendida para sus vidas. Hoy te damos gracias, Dios, porque es por tu amor y misericordia que nos hablas. Y enséñanos por tu Espíritu a ser como tú, a dar, a no aferrarnos, a despojarnos, a derribar las murallas que hemos levantado, a no tener reservas, a entender que obedecerte a ti es nuestra gran victoria, que caminar conforme a tus principios representa para nosotros nuestra gran bendición. Hoy te damos la gloria y te damos gracias. Y te rogamos que allí donde están mis hermanos y mis hermanas en la distancia, junto con los que estamos aquí esta noche, tu palabra pueda sembrarse en nuestro corazón y pueda ser una semilla que dé un árbol lleno de frutos. Y que algún día podamos decir: Dios, tu palabra cambió mi pensar y con él mi actuar. Gracias. Gracias en esta noche, Dios, por todos los que dispusieron su tiempo y su corazón para venir aquí, para estar con nosotros aún allí en la distancia. Y siembra en cada corazón y en nuestros corazones el no aferrarnos y aprender a despojarnos sabiendo que no nos faltará nada cuando dependemos y confiamos de ti. Gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Dios les bendiga a mis hermanos y hermanas que están allí. Si el Señor los permite, esperamos el domingo, hermana Ilse, hermana Zoe, hermana Misul, mi hermana Liliana, mi hermana María, todos los que están allí, mi hermana Vilma, mi hermana Mauri, hermano José Ortiz, todos los que están allí. Si Dios lo permite, el domingo vamos a tratar de iniciar las transmisiones por YouTube. Les invito a que ustedes se suscriban a nuestro canal, está allí en la biografía de nosotros, del ministerio. Y si Cristo no ha venido, allí estaremos. Y gracias por estar con nosotros esta noche, por estar apoyando con su sintonía, con sus oraciones, nuestro ministerio. Que Dios los bendiga a todos y que Dios les guarde.